Buenas tardes. You are currently the only person in this conference. Buenas tardes. Ok, vamos a comenzar por favor la sesión. Buenas tardes con todos. En este caso, siendo el día 15 de febrero, voy a comenzar con la grabación, cosa que todos tengan acceso ya al video. Y por el tiempo, por el horario, algunos no pueden ingresar a ese horario, entonces mejor, para no atrasar mucho la sesión, voy a dejar grabado la sesión, correcto. En este caso ya vamos a ver el último tema, ¿no? Pero vamos a tener una sesión más, porque como les comenté, va a haber una actualización del software. Para los que son participantes de otros países será más práctico el comparar con su propia norma, ¿no? Con su propia norma el espectro de diseño que estamos generando. Ok, la sesión anterior hemos visto el tema sobre espectros de respuesta, ¿correcto? Vamos a recordar un poco. Ok, antes de continuar, en este caso la sesión se les va a comunicar ya en la plataforma para qué día va a ser, ¿correcto? Cosa que puedan hacer sus consultas, y a la vez les indico la funcionalidad adicional que se ha agregado para que sea de fácil acceso a los participantes de otros países, de mejor acceso, ¿no? Para los participantes de otros países, para indicarle cuáles son esas funcionalidades adicionales que se está agregando, ¿correcto? Lo cual no quiere decir que no, el software que tienen instalado no puede ser usado. Sí lo pueden usar sin ningún problema. Esa función adicional es solamente para comparar en función a su espectro de su respectivo país, ¿correcto? Solamente en ese caso. Pero para generar el espectro de diseño o espectro de respuesta a partir de sus registros sísmicos a la actualidad con el software que tienen, lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Ok, entonces habíamos visto un poco de espectros de respuesta. Aquí voy a activar el checkbox para visualizar. Estamos en el proyecto, no nos olvidemos, tesis post, de los registros que han sido ya procesados, ¿no? Hasta espectros de respuesta he procesado todos. Sabemos que uno de los indicadores es ver el periodo medio, ¿no? Como habíamos visto aquí en base de datos, en gráfica de dispersión de todos los elegidos, de todos los registros elegidos, hemos calculado su periodo medio. Es una forma de elegir, por ejemplo, para mi espectro objetivo, el que más se acerca, los periodos medios que están a 0.24, en este caso puede ser 0.32, ¿no? 0.16, 0.19 y 0.39. Estos cuatro son los posibles espectros, incluido el de, bueno, a ver, voy a ver este. Ok. Esta es una repetición, ¿no? En realidad son estos primeros espectros, pero vamos a ver ya. Incluido, si este fuese un registro adicional que le hemos subido, que hayamos seleccionado. Ok.
este registro ha sido de ejemplo, ¿no? Subido de ejemplo, pero aún así, si fuese un registro más que hayamos subido, está dentro del rango aceptable que en mi espectro objetivo, para que dé un periodo representativo del espectro objetivo, ¿correcto? Que ya les voy a indicar. Yo estoy yendo en retrospectiva, ¿no? Ya viendo, o sea, ya he evaluado, como hemos visto la vez pasada, he visto uno de los parámetros, una de las formas de espectro de respuesta que se acerca más a mi espectro objetivo son estos, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver, ¿correcto? Los 4 primeros, el SS Huancayo, del ICAI, de la Merced y de Bermúdez, son los que tienen un periodo relativamente cercano, periodo medio. Estos ya se alejan mucho, quiere decir que su periodo representativo es muy largo. Estos 3, este también se acerca. Ahora vamos a ver, o sea, es una forma de seleccionar con qué registros vamos a trabajar, ¿correcto? Que podemos trabajar. Cierro y voy a ver el primero. Como ven, acá solamente hay 7, incluido el de Casma. Vamos a ver si aquí está el de Casma. Aquí está el de Casma, ¿no? Que es muy grande, que hemos visto que es muy alto su periodo representativo, el de Casma, 0.8 y 0.99. Pero ahora vamos a ver, a validar lo que estamos hablando en función a sus gráficas. Vamos a ver el primero. Con doble clic se carga, lo cierro, voy a ver la gráfica. Como ven, relativamente se acerca a la forma que quiero, ¿correcto? Relativamente se acerca a la forma que quiero, que podría decir que desde el periodo 0.4, incluso un poco menos, se aleja a mi espectro objetivo, ¿no? Una de las características que hemos visto aquí está. Este es el periodo donde se separa la aceleración constante, no, hablando de la gráfica, ¿se acuerdan? Se separa de la gráfica de la zona de aceleración constante a la zona de velocidad constante, este periodo, que lo vamos a denominar T sub P de acuerdo a las normas, correcto, o también puede ser llamado T sub 0, pero normalmente es conocido como T sub C, disculpen, T sub P, periodo sub P es 0.4, de aquí un poco menos todavía, ¿no? El gráfico va disminuyendo en función a mi espectro objetivo, ¿correcto? Ok, como vemos, una de las características de este tipo de escalado que hemos hecho, que hemos realizado en nuestro espectro, no modifica, no lo asemeja al espectro objetivo, porque perderíamos originalidad del espectro. Si hubiéramos escalado mediante otro tipo de metodología de escalado en el tiempo, estos espectros que ven de color azul, rojo, ¿no? De la media cuadrática, máxima, media geométrica, o incluso de los componentes por separado D1 y D2, hubieran tenido una forma similar al espectro objetivo, hubieran tenido la misma forma, pero hubiera perdido originalidad en el tiempo, hubiera cambiado nuestra forma de frecuencias. Por ello se les explicó de que estamos usando el escalamiento simple o correcto. Entonces, pese a que su forma sea de alguna manera similar al espectro objetivo, ¿no? Sus periodos predominantes, lo que nos vamos a orientar es que sus periodos predominantes de su espectro están relativamente parecidos en la misma zona, ¿no?
del espectro objetivo, quiere decir que mantiene de alguna forma similitud en la forma de la gráfica, ¿correcto? Listo. Pero vamos a ver todavía, o sea, está en el proceso de elección. Nosotros hemos seleccionado los 3 o 4 primeros, ahorita vamos a ver. Entonces el de Huancayo está dentro de las posibilidades. El siguiente, del IRCAI. Cerramos del IRCAI, vemos gráfica. Esta es una de las que se aproxima mucho más. Ojo, aún así que no lo hayamos escalado en el tiempo, si no solamente hemos hecho una escala simple. Vamos a ver el gráfico. Vamos a quitarle el gráfico azul, que es la media cuadrática. Aquí, haciendo clic en este checkbox, graficamos y vemos que los que más se aproximan es la gráfica de color marrón y de color rojo, ¿no? El de color marrón es la dirección 1, la de color rojo la media geométrica. Entonces podemos decir de que la media, si hablamos de medias, la media geométrica es una gráfica que me representa en mejor medida o que se aproxima de mejor medida a la gráfica del espectro objetivo, ¿correcto? Entonces este registro escalado ya es uno de los que mejor se aproximan. Entonces, de hecho, el registro del IRCAI va a estar dentro de mis opciones de elegir, de elección de los registros que voy a usar, ¿correcto? Vamos a quitar en este caso la máxima, que es la de color verde, para evaluar en mejor medida, ¿no? Y la dirección 2 es el que lo aleja un poco más, ¿no? La dirección 2. ¿Vieron? Solamente gráficamente viendo, le hemos quitado a la dirección 2 porque la media geométrica sí está considerando a la dirección 2. Ahora, ¿qué pasa si nosotros solamente queremos elegir la dirección 1 o la dirección 2? Bueno, está en su evaluación de ustedes si lo desean hacer. El detalle es que el resultado final no tenga que estar no tenga que tener menores datos que el espectro objetivo, que en este caso es la E030, correcto, con ese nombre está aquí. Es uno de los cambios que va a tener en el software, que ya vamos a proceder, como les dije, en los próximos días a instalarle, y que vamos a tener. En realidad no va a haber mucha variación en lo que hemos llevado, solamente en la forma en cómo vamos a meter los datos del espectro objetivo y su respectivo nombre, ¿no? Los datos para comparar con espectros de nuestro respectivo país, y lo incorporamos ese espectro y vamos a poder evaluarlo así como estamos haciéndolo aquí, con su respectivo nombre. Por eso es básicamente lo que va a facilitar en mejor medida a los participantes que estén en otros países, correcto. El IRCAI entonces es uno de los registros que sí vamos a usar, correcto. El siguiente, la Merced, ya está, gráfica aquí en la parte inferior derecha, también es otro de los gráficos que voy a considerar. La Merced, voy a habilitar todas sus medias y componentes, y como vemos tienen la misma forma, ¿no? Entonces, como les dije, lo que nos interesa es que tenga la forma, que dónde está en qué parte del periodo está su aceleración objetivo, su aceleración máxima. Entonces, la aceleración máxima está aquí dentro de este rango de 0 a 4, y también en mi gráfica de espectro de respuesta de los registros sísmicos de la Merced, también tiene su periodo predominante dentro del 0 a 0.4. entonces eso está bien para una elección del registro objetivo, de los registros que voy a utilizar para calcular mi espectro final, correcto.
Ok, vayamos a ver Bermúdez. Ya está, Bermúdez. Vamos a ver mi base de datos. ¿Para qué la base de datos? Para ir verificando, ¿no?, de manera de estudio básicamente, hasta dónde es que habíamos dicho que iba a considerar. Hasta Bermúdez, ¿vieron? De acuerdo al periodo medio. ¿Para qué? Para poder hacer una comparación si guarda relación o no. Lomas, Ica y Casma supuestamente tienen periodos elevados, no entrarían dentro de la elección, ¿correcto? Hasta aquí sí. Vamos a ver la gráfica. Como ven, de alguna forma sí, ¿no? Tiene una gráfica relativamente cercana al espectro objetivo. Vayamos a ver los otros tres. Este es Bermúdez, no nos olvidemos. Vamos a Lomas. No se cargó Lomas. Ahora sí, Lomas. Gráfica. ¿Vieron? Este gráfico de aceleración quiere decir que su periodo predominante está a esta altura más o menos, ¿no? O sea, en promedio, más o menos. ¿Por qué? Porque el periodo medio hemos calculado en el rango de frecuencias. Es un periodo medio, no es un solo periodo directo, sino es un periodo quiere decir que el periodo medio está dentro de, es muy largo, ¿no? Es uno punto y tanto, está muy alejado de mi espectro objetivo, que no quiere decir que no sirve este espectro. Puede servir para otro tipo de evaluación, otro tipo de espectro objetivo, ¿correcto? Donde la gráfica se aproxime más a este espectro de respuesta. Ok, vayamos a ver el siguiente. Este es Lomas. Vayamos a ver el de Ica. Ya se cargó. Actualizamos la gráfica y como vemos también sus periodos predominantes donde su aceleración es mayor están fuera de la zona inicial, ¿correcto? Están fuera de la zona inicial de 0 a 4. Entonces este registro, este espectro del registro de Ica, para mi objetivo no me va a servir, entonces no lo selecciono. Estamos viendo en forma de espectros. Ahora el de Casma. Ya se actualizó. Verifico la gráfica. Tampoco, ¿no? Puede ser de alguna forma que me ayude el de Casma porque tiene un periodo predominante en la zona inicial de 0 a 4 segundos. Pero también elevaría mucho en la zona de las velocidades constantes, ¿no? En la zona de las velocidades constantes elevaría mucho mis valores de aceleración. Entonces, están los 4 primeros y una posibilidad de Casma, pero el de Ica y el de Lomas definitivamente no, porque tienen periodos muy largos. Ok, entonces ya sabemos cuáles son las posibilidades. Estamos filtrando viendo las gráficas. Entonces lo que vamos a hacer ahora, ya supuestamente hemos cargado todo, ¿no?
Listo, ya hemos cargado uno por uno, hemos calculado nuestros registros, hemos escalado, hemos guardado, y por eso aquí en esta tabla aparece los registros procesados, número de periodos procesados, la fecha que se ha hecho el cálculo, la unidad en la que se ha trabajado la aceleración, velocidad y desplazamiento, el amortiguamiento con el cual hemos integrado, y si está escalado o no. Si está escalado todos. Listo. Entonces ya hemos culminado, hemos evaluado cuáles son las posibilidades. Podemos ver incluso las gráficas de velocidad y de desplazamiento, y como ven se desfasa mucho. Ok, entonces cerramos la ventanita porque ya hemos guardado, está guardado en nuestra base de datos, y lo siguiente que vamos a hacer es pasar al espectro de diseño elástico, ¿correcto? O espectro elástico de diseño. Hacemos clic y se nos va a abrir el componente de evaluación. Correcto. Aquí tenemos también de alguna forma similitud de los comandos de los cuales vamos a usar en el proceso de evaluación. Entonces en esta parte, en todos los componentes vemos que necesitamos criterios de evaluación. Aparte de que el software tiene comandos de integración o evaluación numérica, incluso el de base de datos que nos va a ayudar a la evaluación visual y numérica, cada uno de los componentes que hemos visto tienen, ¿no?, similitud en sus comandos para que sea de alguna forma práctica nuestra evaluación, ¿correcto? Entonces nos vamos a ahora centrar en lo que es el espectro elástico. ¿Cómo calculamos? Entonces lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, en la parte superior izquierda se nos cargará todos los registros que hemos guardado, todos los espectros de respuesta de cada registro que hemos calculado, ¿se acuerdan? Todos están aquí cargados en esta lista. Entonces el primero, se acuerdan que es el de Huancayo. Directamente seleccionamos y ponemos en el botón más agregar registro. Es uno de los posibles que hemos seleccionado, ¿correcto? El siguiente es del IRCAI. El próximo es de la Merced. El próximo es de Bermúdez. Vamos a evaluar. Vamos a ver, aquí va a aparecer en orden, ¿correcto? Como yo he ido haciendo ejemplos y metiendo otros datos, por eso está apareciendo otros, como en este caso en dirección, o sea, tipo en dirección 1, dice, ¿no? ¿Okay? Ustedes cuando hacen su respectivo proyecto, les va a aparecer en el mismo orden que están viendo aquí en espectros de respuesta. Vamos a ver cuáles son los que hemos seleccionado: el de Huancayo, Lircay, Merced y Bermúdez, y posiblemente Casma. Huancayo, Lircay, Merced y Bermúdez. Lircay, Merced y Bermúdez. Ok, ahora Bermúdez. Y posiblemente el de Casma, el último. Ya está. ¿Cuántos registros he cargado? 5. Quiere decir que he elegido estos 5 posibles, 5 posibles registros que me van a ayudar en el proceso de cálculo de mi espectro elástico de diseño determinístico. Correcto. Después de seleccionar las posibilidades, lo que tenemos que hacer es procesar. Al costado del botón más,
Este es el botón procesar. Hacemos play y ya está procesado. Ya tenemos nuestros espectros. Aquí nos van a aparecer tablas con los valores en números de los gráficos que vamos a ver en estos momentos. Por ejemplo, aquí me dice la media, o sea, al 50% de probabilidad de que los datos estén bien. O sea, esta es la probabilidad de evaluación de datos, no probabilidad de ocurrencia, sino de el porcentaje de error que podamos cometer. Está en 50-50, es el promedio simple, correcto. Vamos a ver un poco sobre nuestra teoría. ¿Qué nos puede decir nuestra teoría que les he compartido ya la clase pasada, las bases teóricas? Aquí está. Espectros elásticos de diseño determinístico. ¿Qué puedo rescatar en este caso, en esta evaluación que hice para estas bases teóricas? Que un análisis determinístico de peligro sísmico tiene la ventaja de ser muy simple y claro. Bueno, relativamente hablando, la evaluación es más simple que hacer una evaluación probabilística. ¿Cierto? Es simple y claro, ya que se puede determinar directamente el valor del peligro y el sitio y actualizarlo a medida que se obtenga información reciente respecto al sismo máximo. O sea, nosotros podemos obtener registros recientes y podemos seguir actualizando nuestra evaluación que hayamos hecho. O sea, podemos ir actualizando dinámicamente nuestros espectros, nuestros registros, luego nuestros espectros y posteriormente nuestro espectro elástico de diseño. O sea que podemos dinámicamente generar nuestro propio espectro de acuerdo a cómo se va actualizando nuestra base de datos. Eso es lo práctico del método determinístico. Bueno, hasta donde he podido evaluar, uno de los que usan esta metodología, uno de los países, es el país de Chile, que usa la metodología de espectros determinísticos. O sea, ¿verdad? El de Perú, nuestro espectro de diseño, es una adaptación del espectro de Estados Unidos, correcto, es una adaptación, y ese espectro está calculado en función a un método probabilístico, correcto, pero el de Chile está calculado mediante su forma es mediante el espectro determinístico, correcto. Entonces, no nos olvidemos que el método determinístico, una de las principales bases, es las teorías de Newman y Hall, como hemos visto, de la repartición tripartita que ellos plantean inicialmente. Como vemos, una de las ventajas, y como dice aquí el autor de la referencia que he sacado, es que podemos actualizarlo, es simple, es práctico, es sencillo a comparación de la otra metodología, correcto, que justamente es lo que tenemos en nuestro software. Ahora, para las zonas cercanas a fallas, menciona Mendo, es apropiado determinar las aceleraciones de diseño en forma determinística, más aún para periodos largos, correcto, para zonas cercanas a las fallas, para una evaluación de zonas cercanas a fallas, correcto. Para el diseño sísmico de una edificación se utilizan movimientos sísmicos de diseño, los cuales se determinan a través de espectros suavizados de diseño, o bien mediante familias de acelerogramas.
que es justamente el procedimiento que estamos haciendo. Hemos obtenido una familia de acelerogramas, hemos corregido sus posibles errores de manera de corroborar de manera numérica mediante el periodo medio y mediante una manera visual. Correcto, hemos visto su error y lo hemos corregido. Luego de ello, hemos calculado los espectros de respuesta mediante integración del método exacto de integración exacta, y luego hemos combinado sus componentes mediante media geométrica, media cuadrática o máximo de cada componente, y todos ellos han sido guardados en nuestra base de datos. Correcto. Y en base a esos datos vamos a pasar ahora a calcular nuestros espectros de diseño. El espectro de diseño no necesariamente tiene que tener formas definidas. Vamos a tener el espectro de diseño y usando esos espectros de diseño con sus formas cambiantes, como ahorita vamos a ver, como son los espectros de respuesta, vamos a obtener el espectro suavizado, tal cual se nos presentaría una norma. Lo que nos presentan las normas es un espectro suavizado, un espectro de diseño suavizado, con formas definidas. ¿Correcto? Ahora, ¿qué nos dice sobre las componentes horizontales? A partir de los mediados del siglo XX, para la ingeniería sísmica, el parámetro más usado para caracterizar estos movimientos es la aceleración. Eso es correcto. O sea, lo que vamos a encontrar como graficar nuestro espectro es básicamente de la aceleración o pseudoaceleración, ¿no?, en las normas de nuestro respectivo país. Esta suele ser registrada en sensores de 3 componentes ortogonales, normalmente en la dirección norte-sur, este-oeste y vertical. Bueno, eso ya habíamos visto de manera introductoria en las clases, ¿verdad? Cada conjunto de registro de aceleraciones consistirá en un par de componentes de aceleración horizontal elegidas y escaladas de eventos individuales, o sea que cada registro se escala individualmente, por separado, en cada componente, para cada par de componentes horizontales de movimiento de suelo. Dice, se construirá un espectro de pseudoaceleraciones tomando la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de los valores espectrales calculados para cada componente por separado. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí esto es de la norma peruana, ¿no? Nos dice que para calcular el espectro de pseudoaceleraciones se calcula la raíz cuadrada de la suma de cuadrados con un amortiguamiento del 5%. Se deberá escalar ambas componentes por un mismo factor. De modo que el rango de periodos entre 0.2 t y 1.5 t, siendo t el periodo fundamental, ¿no?, el promedio de los valores espectrales obtenidos para los distintos juegos de registros no sea mayor que los valores obtenidos de los espectros de diseño con R1, no sean menor. Como ven, aquí incluso recalca que si vamos a calcular utilizando registros sísmicos, entre ese periodo de 0.2 del periodo fundamental a 1.5 del periodo fundamental de la edificación que vayamos a evaluar, no tiene que ser menor sus aceleraciones. Si es mayor, no hay ningún problema. Pero con R1, como les indiqué en la clase pasada, cuando involucramos a R distinto de 1, ya estaríamos hablando de un espectro inelástico, ya no un espectro elástico. ¿Correcto? Entonces, por ello R1 es como si no hubiera el factor de reducción.
Pero por ejemplo, según Douglas, la media geométrica es una de las formas más usadas de combinación de las dos componentes horizontales de un acelerograma en campo de la sismología para la ingeniería. ¿Correcto? Por eso, el área que estamos abarcando en estos momentos, en lo que es tratamiento de registros sísmicos para edificaciones, se llama ingeniería sismoresistente o ingeniería sismológica, ¿no? Ingeniería sismoresistente, o sea, aplicado a estructuras, porque lo que es la sismología es todo un campo aparte que abarca la zona del suelo, ¿no? Sus componentes, todo lo que es el suelo y cómo afecta eso a la parte sismológica, sin interactuar la estructura. Pero nosotros estamos viendo espectros elásticos de diseño para edificaciones, en la cual estamos viendo los posibles periodos en las cuales puede interactuar nuestra edificación. Para ello estamos generando nuestro espectro, ¿correcto? Ok, eso es esto de la media cuadrada, la raíz cuadrada de la suma de cuadrados, o sea, la media cuadrática o la media geométrica, es para combinar entre los dos componentes de mi registro, ¿correcto? O sea, entre la componente norte-sur y este-oeste de mi registro sísmico, de cada uno. Pero ¿cómo combinamos el registro 1 con el registro 2 con el registro 3? Ok, a ver, lo que les iba diciendo. Entonces, horizontalmente en el plano viendo tenemos una dirección 1 y dirección 2. ¿Cómo combinamos estas dos direcciones de mis componentes para trabajar con el registro sísmico? Mediante la media geométrica o la media cuadrática. Disculpen, la media geométrica o la media cuadrática. Pero este es del registro 1. Ahora nosotros tenemos 4 posibles registros. ¿Cómo los combinamos? El resultado, ya sea si queremos usar solamente la componente 1, la componente 2 o la media geométrica o la media cuadrática, y nosotros elegimos cuál de ellos en el proceso que vamos a hacer. Elegimos uno de ellos y vamos a combinar, por ejemplo, el D1 con el D1 del registro 2 y con el D1 del registro 3, o con la dirección 2, no, cada uno en su respectivo. Si es D1, todos D1, si es D2, todos D2. Acá es D1 también, disculpen, la dirección 1 o la dirección 2 del registro 3, o puede ser la media geométrica o la media cuadrática. Aquí también, cómo los combinamos todos para obtener un resultado final. Combinamos mediante el método estadístico el medio estadístico, ¿no? O sea, de sacar el promedio de todos. Ahora, si queremos estar seguros, y ustedes saben que cada gráfica
Ok, aquí vamos a suponer que vamos a graficar el espectro 1, o sea, del registro 1. Ahora, del registro 2. Ahora del registro 3. Ya sea el de 1, ya sea el de 2, o sea las medias geométricas o las medias cuadráticas de cada registro. O sea, nosotros elegimos cuál. Entonces vamos a sacar el promedio de cada uno de esos. Para ello voy a hacer una combinación. Por ejemplo, como hemos elegido un tiro de, ¿no?, de uno de los, vamos a hacer para cada periodo, para el periodo 0, para el periodo 01, 02, 03, de acuerdo a cómo estamos evaluando. Vamos a suponer que este es el periodo 0.1, ¿ok? Entonces en ese periodo 0.1 vamos a agarrar cada uno de estos valores de aceleración y vamos a combinarlo mediante una media. ¿Qué promedio? Promedio es simple, o sea, la suma de cada uno de ellos. Si son 3 será la suma del primero, segundo y tercero entre 3. Si son 4, entre 4. Si es 5 registros, la suma de los 5 entre 5. Promedio simple. ¿Correcto? Y este tiene un 50% de probabilidad de error y de acertar. Disculpen, el promedio lo voy a colocar por mu. Ya está. Como sabemos, hay un desfase. O sea, mediante estadística sabemos que hay un desfase. Este desfase lo podemos cuantificar mediante las desviaciones estándar. ¿Correcto? Entonces, si nosotros queremos tener una mejor exactitud, hablando estadísticamente del procesamiento de los datos que hemos efectuado, sabemos estadísticamente que el nivel de confianza está en base a esto. Si le agregamos al promedio, que es el 50%, le agregamos una desviación estándar, estaríamos agregando, ¿no?, que el nivel de confianza se eleva a 84.13%. Si le agregamos dos desviaciones estándar, se elevará a 97.72%. Si elevamos más tres desviaciones, si le sumamos a la media, ¿no?, estoy hablando de la media, tres desviaciones estándar, el porcentaje de confiabilidad será 99.87%. Y así, si le seguimos agregando más desviaciones estándar, nos aproximaremos solamente al 100% de la probabilidad de confianza. Pero ¿qué pasa? No vamos a llegar, nunca se llega al 100%.
siempre es 99.999, 99, nunca se llega al 100%. Pero ¿qué implica el aumentar la confianza de los datos? O sea, el subir el porcentaje de desviaciones estándar. ¿En qué implica eso? En subir, disculpen, esto es la probabilidad, ¿no?, de confianza, pero hay un nivel de confianza que está relacionado también este es un nivel de confianza, ¿no? El otro es la probabilidad. Ok, pero ¿qué implica el sumarle a las desviaciones estándar? ¿Qué es a lo que me voy? La probabilidad aumenta de confianza de los datos, o el nivel de confianza que está relacionado también a las desviaciones estándar. En este caso, miren, el nivel de confianza que está relacionado con la probabilidad. Miren, la probabilidad más una desviación estándar es 84.13%. La probabilidad de que ocurra. Pero el nivel de confianza con más una desviación estándar es 68.27%. ¿Correcto? Cuando colocamos 3 más 3 desviaciones estándar, el nivel de confianza es 99.73%. ¿Correcto? Entonces, normalmente no se llega al 100% del nivel de confianza del procesamiento de los datos, ¿no?, o de los datos que hemos obtenido del procesamiento. Pero ¿qué implica el subir las desviaciones estándar? Aumenta el costo. Ahorita vamos a ver justamente ello. ¿Correcto? Entonces, yo les mencionaba, porque que aquí es el promedio, ¿verdad? Hay un promedio simple o promedio de la log normal, que básicamente lo que nos ayuda el logarítmico, el promedio logarítmico, es a la exactitud de los decimales, ¿no? Básicamente, y es la metodología recomendada para este tipo de procesamientos de los datos. Por ejemplo, en este caso, como les indiqué, del periodo 0.1, el más recomendado no es el promedio simple, sino el del log normal, el promedio logarítmico, que nos da valores más con decimales más exactos, ¿no? Y es justamente esta distribución de log normal la que se utiliza para sacar el promedio y las desviaciones estándar también. Como ven aquí, esta es la fórmula que estoy utilizando para las desviaciones estándar. ¿Correcto? Entonces, como les digo, ¿en qué está implicado aumentar las desviaciones? En el costo que va a salir al momento de diseñar nuestra edificación. Va a salir mucho más costoso. ¿Correcto? Por ello, aquí vemos el promedio logarítmico, obviamente. Esto es todo. El programa les va a calcular todo, ¿correcto? En cada uno de los periodos que hemos querido, ¿correcto? Hasta donde hemos querido que lo procese, hasta el periodo 4. Todo, cada 0.01, ¿no? Justamente en este proceso donde obtienen los periodos representativos es donde nos sirve qué tanto hemos discretizado los periodos. En este caso es cada 0.01, entonces nos va a dar valores relativamente mejores que si hubiéramos discretizado el periodo cada 0.1, por ejemplo. Correcto. Entonces el software va a procesar en la dirección 1, o sea, todas las aceleraciones en la dirección 1, todas las aceleraciones en la dirección 2, en
combinado mediante las máximas, mediante la media geométrica. Esta es la media geométrica con el promedio de las medias geométricas de todos los registros sísmicos. Este es el promedio de las medias cuadráticas de todos los registros sísmicos de aceleración. Si vemos al lado izquierdo, tenemos el espectro de pseudo velocidad. También en cada dirección, en cada combinación por máximo, media geométrica y media cuadrática. Y aquí el espectro de desplazamiento también. ¿Pero con qué? Con el 50% de probabilidad, ¿no?, de los datos. Están calculados bien los datos. Ok, entonces el programa, el software les va a calcular en los tres niveles: la media, el siguiente, la media más una desviación estándar, y la siguiente media más dos desviaciones estándar. En la siguiente pestaña les va a aparecer el espectro de aceleración de la norma con el cual, disculpen, de nuestro espectro objetivo con el cual estamos haciendo la comparación, y la de velocidad y la de desplazamiento, para hacer la respectiva comparación. Seguimos. El siguiente dice Newman y Hall, porque es el método que estamos usando para, o que vamos a usar a partir de ahora del previo, porque ahorita hemos hecho un preprocesamiento. Ahora vamos a hacer el siguiente procesamiento. ¿Qué método se usa? Newman y Hall. ¿Correcto? Aquí en la parte izquierda nos aparece 4 pestañas de aceleración, de pseudo velocidad y de desplazamiento. ¿Por qué no hay valores? Porque todavía nos falta procesar. Estamos en parámetros, que nos va a servir para el procesamiento. Entonces, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer? Es, así como hemos calculado la media, todos los datos, esto es tal cual el espectro de respuesta, la combinación tal cual los espectros de respuesta. Vamos a ver ahorita vamos a ver en unos momentos la gráfica para ver cuál es la diferencia. ¿Correcto? Entonces, aquí hay un botón de parámetros. Hacemos clic en el botón y nos aparecerá los parámetros que va a utilizar el software para el cálculo de los espectros. Hasta ahorita, antes de presionar este botón de parámetros, ya tenemos los espectros elásticos de diseño, pero en su forma original. ¿Correcto? Ya en unos momentos lo vamos a ver. Ahora lo que vamos a pasar a hacer con Newman y Hall es obtener los parámetros o el espectro de diseño elástico, pero suavizado. ¿Qué quiere decir suavizado? Con sus formas más definidas, ¿no? Así como se nos presentan las normas en nuestros respectivos países. ¿Correcto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a presionar parámetro. El software nos dice: de todos los datos que has trabajado, con el cual vas a trabajar, con los cuales vamos a trabajar, son con estos respectivos datos. ¿Qué datos? Para obtener, mediante esta metodología de parámetros, mediante esta metodología de Newman y Hall, vamos a ver la teoría. Vamos a obtener las aceleraciones del espectro de aceleración. Vamos a obtener este dato,
la aceleración en el 0.2 segundos, en 1 segundo, disculpen, en 0.2 segundos, en 0 segundos, correcto, en el 0 segundos cuánto nos da, y vamos a obtener esta relación que es la aceleración en el segundo 0.2 y la aceleración en el segundo 0, o sea al inicio del espectro. De entre esos dos voy a dividir y voy a tener esta división, correcto. Es otro de los parámetros que me va a ayudar a la toma de decisiones con qué registros voy a trabajar. Como vemos, el de registros de Huancayo, en esta división entre la aceleración en 0.2 segundos y en el 0 segundos es 2.2295. En Lircay 2.08, el de la Merced 2.1, el del Bermúdez 0.67 y el de Casma 1.99. Vemos entonces quién se está alejando de alguna forma de esta familia de parámetros. El de Bermúdez, ¿verdad? Pero me está dando solamente una primera sospecha, ¿correcto? Vamos al siguiente dato. ¿Esto de qué es? De la aceleración. El segundo, correcto, este es de la aceleración de la primera componente, estos tres. La segunda es de la segunda componente. La primera, o sea, de la dirección 2, pues, ¿no? De la dirección 2. O sea, aquí el programa, ¿qué es lo que va a hacer? Calcular para la dirección 1, dirección 2, para la aceleración entre los máximos de cada uno, entre la media geométrica y la media cuadrática. El programa va a procesar todo para que nos ayude a la toma de decisiones. En la dirección 2 nos dice que esta relación para el registro de Huancayo es 3, para Lircay es 1.67, para la Merced 2.42, para Bermúdez 1.21 y para Casma 2.098. Aquí en pareja es un poco más difuso las cosas, ¿no? O sea, ya no está como en la dirección 1 que era más uniforme, 2, 2, 2, 2, 0.67, 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que solamente era una sospecha esto de Bermúdez, que está la relación muy baja. Aquí relativamente tiene cierta lejanía el de Lircay y el de Bermúdez. Vamos a ver ahora el de las máximas. 3, 2, 2, 1, 2. Se parece a la dirección 2, ¿no? Vamos a ver el de medias geométricas. 2, 1.87, 2, 0.90 y 2. Uno de los posibles que más se usa, que es la media geométrica, sí está relativamente cercano. 2.62, 1.87, 2.25 y 2.04, alejándose el de Bermúdez. Vayamos a ver el de media cuadrática. También, ¿no? Se aleja el de Bermúdez más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si utilizamos la media cuadrática o la media geométrica, posiblemente el de Bermúdez sea un registro que no lo usemos. Posiblemente. Ok. Entonces, eso es para evaluar. ¿Qué es lo que tenemos que evaluar ahí? Esos parámetros. Pero aquí hay unos numeritos. ¿Correcto? ¿Qué significan esos periodos sub 0? ¿Correcto? En la dirección 1 y en la dirección 2. Esos periodos es un periodo representativo. Ahorita vamos a ver a qué me refiero, ¿correcto? Vamos a ver la parte teórica, nos vamos a los parámetros de diseño. Este es el método que se está usando para el cálculo de los espectros elásticos de diseño suavizado. Esto es lo que se va a usar mediante Newman y Hall, y adoptado, ¿no? Y los cuales lo adoptan este autor, Bertero, y también Martínez, ¿no? Correcto. Y sus referencias están al final del texto que estamos leyendo, correcto.
Y algunos parámetros de diseño justamente son los siguientes. El coeficiente de amplificación. ¿Se acuerdan de ese coeficiente C de la norma que es 2.5? De la norma es 2.5 el coeficiente C. Ese parámetro, ¿cómo se calcula? De la siguiente forma. Dividiendo el espectro de pseudoaceleración en el punto 0.2 segundos entre el espectro en el periodo 0 segundos y el espectro en el periodo 0 segundos es igual al PGA. O sea, sin periodo quiere decir que es igual a la aceleración del suelo, el PGA. Es justamente esos parámetros que hemos visto nosotros al momento de aquí, 0,2 entre SA, 0,2 entre SA. ¿Correcto? Aceleración máxima del suelo, PGA. Eso es un valor justamente sacado de nuestra norma. El valor sacado de nuestra norma, o sea, esos los zetas, la zonificación sísmica, por ejemplo en Perú y en la mayoría de los países, ¿cómo se ha calculado esos zetas? Esos zetas es un espectro calculado para ciertos periodos, ¿no? Es un espectro, disculpen, es un espectro calculado para el periodo 0, o sea, a nivel de suelo. Entonces, nuestra zonificación, sea de Perú o de cualquier otro país con zonificación sísmica, es la zonificación o las aceleraciones en el suelo. ¿Qué quiere decir? Que es el espectro sin periodo, con periodo 0. Por eso el PGA es con periodo 0, es lo mismo el valor del factor Z de la zonificación sísmica de nuestro respectivo país. Ahora, hay algunos periodos predominantes, que es lo que delimita justamente nuestra forma de nuestro espectro. ¿Correcto? Uno de ellos es el periodo TS. ¿Correcto? Y el periodo TS pueden ser dos posibilidades: el periodo medio, que es el que calculamos con los espectros de Fourier, y el periodo predominante espectral suavizado. Son dos de los métodos calculados mediante fórmulas matemáticas. Ya el de espectros de Fourier hemos visto su fórmula, y el de espectral suavizado es el T sub 0, justamente el que aparece aquí, el T sub 0. Está calculado ya en función a qué, a los espectros. Y la otra forma es calcular el periodo predominante directamente de la forma. O sea, ahorita les explico. Vamos a seleccionar de todos estos. Aquí lo que sacamos son estos, ¿no? El promedio más una desviación, el promedio más dos desviaciones, y este es el PGA. Elegimos cuál de los métodos vamos a
usar, porque tenemos que elegir. En cualquier momento podemos ingresar y cambiar. Por defecto está la media geométrica, porque es el que más se aproxima. Yo lo voy a dejar ahí, voy a colocar guardar. Ahora sí, una vez que nosotros hemos seleccionado aquí con qué registros voy a trabajar, cuando presiono este parámetros me va a aparecer los registros, o sea que este botón parámetros trabaja una vez hayamos seleccionado nuestros registros con el cual vamos a generar nuestro espectro de diseño, ¿correcto? Entonces, una vez que ya he seleccionado, genero mi espectro con este botón, puedo ver ahora sí la gráfica. Como ven, ya está generándose mi espectro elástico de diseño suavizado, tal cual como si fuera la norma. Como ven, hay tres. Uno es con probabilidad de, con probabilidad de 50, 84.14 y 97, ¿no? 97.72, con dos desviaciones estándar. Entonces, el negro, el de color negro, es mi espectro objetivo. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Como el que más se aproxima es más una desviación estándar, voy a ocultar el de dos desviaciones y el promedio y veo. Como ven, esta es una primera impresión de mi espectro generado de mis registros sísmicos, es el de color azul. Como ven, es un poco mayor al mi espectro objetivo. Quiere decir que podría trabajar con los posibles dos, ¿no? ¿Es mayor? Sí, no hay ningún problema. Correcto. Para su mejor explicación, a más a detalle, voy a generar un segundo video, correcto, en la cual voy a explicar de mejor medida cómo se calculan esos parámetros que les acabo de indicar y los demás comandos que aún faltan. Pero aquí vemos la primera impresión, que lo podemos comparar con los registros, correcto, con los registros. Estamos comparando con los registros con su respectivo, que es media más una desviación estándar. Si queremos comparar con la media nada más, también podemos hacer la comparación aquí, correcto. En ese caso tendríamos que habilitar la media también aquí. Ya está, correcto. Ok, entonces hasta ahí lo vamos a dejar en este video. Voy a generar un segundo video para su mejor explicación de los comandos y de los parámetros de los que falta explicar, ¿correcto? Ok, hasta luego. You are now muted.